Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Aquí comenzamos un nuevo programa, el 21º de Tarjeta Roja en esta temporada 2023, la primera temporada de este primer programa de jóvenes políticos que debaten sobre distintos temas del ámbito nacional. Y hoy tenemos un tema muy particular, un tema que genera mucha preocupación, no solamente en el actual gobierno, sino en los anteriores también. Un tema que lógicamente siempre está en la agenda política y que también va a estar, esto por supuesto, en la próxima campaña electoral del 2024. Estamos hablando de las personas en situación de calle. Hoy vamos a tocar este tema que evidentemente, además, en una semana muy particular, porque el Ministerio de Desarrollo Social ha presentado en esta semana cifras sobre el último relevamiento en Montevideo. Hay que tener en cuenta que esto solamente es Montevideo, la capital del país, y en un ratito queremos repasar con ustedes algunos de estos datos que seguramente algunos de ustedes ya hayan visto en los distintos informativos a lo largo de estas últimas horas, porque fue datos que se conocieron en la jornada de ayer. Se terminaron de oficializar de alguna forma vía datos primarios que manejaban más o menos lo mismo. 24% más aumentó la cantidad de personas en situación de calle, y vamos a hablar sobre eso hoy en el programa y también conocer estos datos que se compartieron hace algunas horas. Vamos a comenzar a saludar a los chiquilines. Empezamos con Inés Cortés, que está aquí por el Frente Amplio esta noche. ¿Cómo andás, Inés? Buenas noches, Nico. Un gusto estar acá. Un gusto también para nosotros. Joaquín Garlo, que viene de Maldonado. Bienvenido. Muy buenas noches, Nicolás, a todos los compañeros y a toda la teleaudiencia. Un gusto, como siempre. Como siempre por el día, ¿no? Va y viene. Hoy vengo. El hombre ahí, firme en Maldonado. Exclusivamente a la capital por tarjeta roja. Y algunas otras diligencias, pero políticas. De todo un poco. De todo un poco, perfecto. Bienvenido, Wilson, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Nico? Un saludo a la audiencia. Bueno, hoy podríamos decir que es el hombre de la casa, el que representa al Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? En este tema, ¿no? Sí. Bueno, no me hagas sacar porque usted trabaja así. Sí. Tengo entendido, ¿no? ¿O renunció? Vengo representando al partido, no al ministerio. Bien. Bueno, pero forma parte justamente duda de esta cartera que dio a conocer. Y estuve la noche del censo, fue una tarea incansable. 1 de agosto. La verdad que la gente del MIDE se puso la 10 y bueno, es una tarea difícil. Así que saludo a todos los equipos que salieron ese día y se pusieron la 10. Bien, 98 zonas relevadas desde las 0 hasta las 6 de la mañana. Durante la madrugada del 1 de agosto fue lo que ocurrió y ahora vamos a conocer un poquito las cifras. Diego, bienvenido, ¿cómo andás? Todo bien, Nico, muchas gracias. Bueno, un gusto. Y hoy tenemos representante de Colonia en el banco de los suplentes, único que nos representa hoy en el banco de los suplentes. Nos dio un respiro Nicolás Botana. Sí. Y hoy apareció Gervasio Aznares, que viene de alguna forma también con esa postura, ¿no? De interrumpir y tal vez de ganarse, ¿por qué no?, una tarjeta. ¿Cómo andás, Gervasio? Bienvenido. ¿Cómo andás vos, Nicolás? Muy bien. Me alegro. Todo bien. Contento de estar acá de vuelta. Bueno, muy bien. El hombre en realidad representa a Colonia, pero vive en Montevideo, ¿no? Voy y vengo, hago un poco como hace Joaquín. Es la realidad que nos toca vivir a los que somos del interior. Está haciendo un trabajo territorial muy importante. ¿Ah, sí? Sí, lo vengo siguiendo. ¿Sobre? Ahí en Colonia. Me vas a contar después, ¿eh? Cuando vos quieras. Y ya vas a contar a la gente también. Y en el anterior programa ya te invité, sigo esperando a ver cuándo andás por... Pero la invitación, ¿para qué? No entiendo. Es amplia, ya te conté. Es amplia, una invitación amplia. A comer queso, a Colonia. Claro, a tomar encantado vino, porque me encanta. Bueno, muy bien, encantado. Bueno, recuerden, están las tarjetas, está todo, tenemos el reglamento. Vamos a comenzar con el tema. Primero lo hacemos con el disparador. Vamos a presentar el tema de esta forma y después vamos a repasar algunos datos. En Uruguay, la población en situación de calle creció 24% desde el año 2021, según datos del último censo realizado por el Ministerio de Desarrollo Social. Actualmente son 2.758 las personas en esta situación y de este total, 1.363 duermen a la intemperie. El 89% son hombres y la edad promedio es de 39 años. El 97% es de nacionalidad uruguaya, el 42% cursó primaria y un 12% estudios de educación media básica. El 67% declara trabajar en algo y el 45% está buscando trabajo. Las cifras indican que casi la mitad de los registrados estuvo presa y el 92% consume drogas. 4 de cada 10 estuvo en tratamiento por adicción a los estupefacientes. El relevamiento también indica que aumentó el número de mujeres en situación de calle. Entendemos que de mucho mayor eficiencia si vamos a una jugada antes y vamos a las causas.
Y si bien diferentes relevamientos puede determinar las causas, acá el gobierno está diciendo, quiero más recursos y quiero para esto, que es justamente pararnos arriba de las causas. Bueno, bien, ahí tenemos al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, hablando del tema. Recién repasábamos algunas cifras en la voz de Noelia, justamente a propósito del relevamiento que hizo el MIDES. Es el séptimo en total que se viene desarrollando por parte de este ministerio. Lo decíamos hace unos minutos, fue el 1 de agosto, en condiciones a lo largo de la madrugada, desde las 0 a las 6, durante todo Montevideo, en 98 zonas. Vamos a repasar algún dato más. Me voy a correr porque acá vamos a terminar de compartir algún dato más. Vean ustedes, en este momento son 2.758 las personas que están en situación de calle. Esto obviamente aumenta respecto a lo que se tenía de 2021, que eran algo más de 2.200. 1.363 duerme a la intemperie. Este dato apenas se modifica con respecto a los datos primarios que había presentado el MIDES a principio de agosto en 3 personas. Porque a principio de agosto, los datos preliminares, el MIDES manejaba 1.360. Se termina dando en el relevamiento final que son 3 personas más. Los que concurren a refugios del total son 1.395, es un poco más del 50%, pero vean ustedes la cantidad de personas que no lo hacen, ¿no? 89% de las personas que están en calle son hombres. Y la edad promedio es de 39 años. Estos son los datos entonces que podemos conseguir del relevamiento. Vamos a la siguiente imagen para compartir un poco más. El 97% es de nacionalidad uruguaya. Solamente 28 migrantes se pudieron constatar en este relevamiento. Repito que esto es solamente Montevideo. 42% de los que están en situación de calle cursó primaria. Un 12% los estudios de educación media básica. El 67% declara trabajar en algo en este momento. Por ejemplo, son cuidacoches, lavan autos, están en una feria o son vendedores ambulantes. Y el 45% hoy está buscando trabajo. En la siguiente imagen, la ruptura de los vínculos es justamente el principal motivo por el cual terminan en la calle estas personas. Vean ustedes que es el 43%, pero también hay otros, como las adicciones, que son un 35%, la pérdida del trabajo en un 15% o la pérdida de un familiar en un 14%. En la siguiente imagen vemos también el caso de los apoyos, de las redes que tienen algunos de estos chicos, ¿no? El 48% reciben ayuda de vecinos, 36% de familiares, 15% de instituciones y 15% de comerciantes. En la siguiente imagen hablamos un poco sobre las agresiones, de la cual también se habla mucho, ¿no? El hecho de que la calle también es muy difícil, porque también las mismas personas que viven en situación de calles se violentan entre sí. Vean ustedes, 32% de las personas dicen que otras personas que están en la misma condición los agreden. El 30% dicen que es la policía y el 18% personas que no están en situación de calle. Y por último, hablamos de salud mental y adicciones. 36% declara haber recibido tratamiento. 92% declara consumir algún tipo de sustancias, mayoritariamente la pasta base, pero hay otras como por ejemplo el alcohol, también la cocaína y la marihuana. Y el último dato, vean ustedes, que tiene que ver con la privación de libertad. El 10% de los que hoy están en situación de calle en Montevideo alguna vez estuvo internado en el INAU y el 53% estuvo preso. Estos son entonces los datos que hemos recabado de este relevamiento del MIDES, y quiero empezar lógicamente con Wilson, que formó parte del relevamiento, que forma parte del ministerio. Y bueno, ¿cuál es la conclusión que hace el ministerio de una gráfica que, si uno la haría desde que se comenzó a hacer el primer relevamiento, ha ido permanentemente en aumento? Sí, la verdad que es una situación que viene creciendo a nivel mundial. No solamente se da en Uruguay, sino que en todo el mundo se está viviendo, y más después de la pandemia, pero nosotros no queremos excusarnos en eso, sino que queremos poner los focos en los datos que arroja el relevamiento. El relevamiento arroja que un montón de personas tienen problemas que están en situación de calle, tienen problemas de salud mental, tienen problemas de adicciones, en general también rupturas familiares, estuvieron privados de libertad. Y el MIDES, nosotros entendemos que el MIDES en este caso es el salvataje, es la última cara del Estado, es el salvavidas en el agua. El MIDES solo no puede, para
contrarrestar esta problemática. Y ahí es donde nosotros, desde el MIDES, desde esta administración, estamos trabajando interinstitucionalmente con otros organismos para poder empezar a mejorar el sistema de respuestas que ofrecemos a las personas que están en situación de calle. Esencialmente, entendemos que el primer problema pasa por la vivienda. Estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda en poder ofrecer soluciones habitacionales reales. Los refugios nocturnos, los centros 24 horas, son momentáneos. Son respuestas de emergencia, de mediano plazo y en algunos casos de largo plazo, como por ejemplo los centros de cuidados, etc. Entendemos que la salida definitiva a este asunto, con acompañamiento de técnicos, con acompañamiento de educadores, es a través de las viviendas. No lo decimos nosotros solamente, sino hace un mes aproximadamente vino el Instituto Global de Sinhogarismo al Uruguay, es una asociación mundial, y vino a acompañarnos a hacer el relevamiento de personas en situación de calle. Nosotros ahí pudimos constatar con el relevamiento, con los datos del relevamiento y con los informes de las técnicas que nos acompañaron, que y nos ponían como ejemplo a Finlandia, que Finlandia con una política de Estado lograron combatir el sinhogarismo en unos 30 años. Y el pilar fundamental de esa política fue una política de vivienda. Entonces entendemos esencial poder discutir este tema con la sensibilidad que requiere, porque es un tema muy difícil de abordar. Hemos tenido problemas en esta administración, han tenido problemas y pocos resultados las administraciones anteriores. Entendemos que es un problema que tenemos que dialogar, que tenemos que hablar, que tenemos que buscar soluciones, no solamente para las personas, sino también para poder brindar soluciones a los vecinos también, que muchas veces tienen problemas de convivencia con las personas que están en situación de calle. Bien. Nosotros también queremos que ustedes participen, los que nos estén mirando en sus casas, porque hoy puntualmente no tenemos una encuesta para hacer en las redes sociales. Solamente por Instagram, aquellos que tengan esta red social, ustedes pueden contestar una pregunta que en realidad hoy en la producción nos hacemos respecto a este tema. Y tiene que ver con ¿qué opinás de cómo trata el Estado el tema de las personas en situación de calle? Ya tenemos muchas respuestas y queremos obviamente más, así que si estás mirando el programa y tenés el Instagram, lo podés hacer ingresando a Tarjeta Roja y respondiendo esta pregunta que está en las historias. ¿Qué opinás a propósito de cómo ha tratado el Estado el tema de personas en situación de calle? De lo que estaba diciendo Wilson, que también habló, por ejemplo, de administraciones pasadas, de resultados que no fueron buenos. ¿Qué hay para decir, Inés? No, claramente más allá de las administraciones pasadas, me parece que lo que tenemos que discutir es justamente lo que pasó de un tiempo a esta parte, y sin lugar a dudas lo que pasó es que se incrementó el número de personas en situación de calle y particularmente la cantidad de personas a la intemperie. El incremento en personas a intemperie fue del 48%, lo cual implica, o sea, el mayor incremento fue en personas a la intemperie, que quiere decir que se niegan a ingresar a refugios. Bueno, ahí debe haber un montón de explicaciones y quizá hay que empezar más adelante también, ¿no? a pensar en torno a eso. Y otra cosa que quiero decir, el censo midió Montevideo, pero en realidad área metropolitana no fue medida. Y sobre todo Canelones, San José. Yo vivo en Ciudad de la Costa y últimamente se ve un montón de gente durmiendo a la intemperie que en mis 20 años viviendo en Ciudad de la Costa no se había visto. Y últimamente, digo, este último año tampoco. Generalmente los relevamientos que hizo el MIDES fueron en Montevideo. Sí, fueron históricamente. En Montevideo. Sí, yo sé. Lo que estoy diciendo es que hay un fenómeno nuevo y que entonces, imagínense la cantidad de personas no medidas. Obviamente que siempre fue así. Lo que te digo es que el fenómeno nuevo es que haya personas a la intemperie donde no también solía haber. En gobiernos en periodos pasados. Está a la vista y todas las personas lo ven. Basta ir por la calle y lo ves que hay más gente en situación de calle. A mí lo que me llama la atención es esta un poco estigmatización y focalización del ministro en las adicciones como la causa de todos los problemas. Quizá es consecuencia de las adicciones, ¿no? Que está primero. Y lo otro que me interpela... ¿Cuál sería el foco para vos? Y bueno, ¿dónde está tu discrepancia con respecto a lo que dice Lema? Yo no creo que las adicciones sean la explicación unicausal de las personas en situación de calle, sino lo veo más bien como una consecuencia o quizá como un círculo.
Bueno, es que sí, claro, los pero es que datos justamente contradicen lo que que no dice se puede Lehmann. hacer es sociología espontánea, no es lo que a mí se me ocurre o lo que yo pienso. Me parece que estos temas se deben abordar desde las ciencias sociales, hay cientistas sociales que lo abordan técnicamente. El MIDES lo que ha pasado Los equipos desde del que MIDES este que gobierno asesoran al asumió, ministro justamente son técnicos. lo que ha sucedido desde que este gobierno llegó a la administración pública es que los equipos técnicos del MIDES se han visto muy diezmados y lo Por la cantidad que de más hay respuestas son que cargos estamos ofreciendo. políticos y de confianza en el ministerio. ¿Vas a interrumpir cada vez que va a hablar la compañera? Sí, o... se ve que Pero, sí. pero, Pone si, nervioso, pero si me dice parece. datos que no son ciertos, No, obviamente está bien, que voy a pero interrumpir. tenés el momento Pero es que de poder es cierto responder lo que te después. estoy diciendo. Anótatelo si querés y después lo respondemos. Se han cuando quitado termine. los equipos territoriales Sí. técnicos del MIDES, que son los que acompañaban a las familias, que son los que evitan que a veces esas familias lleguen a situaciones extremas y que eso los lleve a terminar durmiendo en la calle. Son los que ayudan a las familias a llegar a las instituciones estatales Anote. en sus diversos niveles. Bien, bien. Bien, Inés. Joaquín, vos recién decías, los datos que presentó el ministerio de alguna manera contradicen al ministro. ¿En qué? Hay una relación ahí entre las causas. Yo creo que es muy importante y coincido en que hay que focalizarnos en los motivos que expliquen de alguna forma por qué el aumento sistemático y sostenido de personas en situación de calle en el último tiempo. Creo que tenemos que hacer foco en eso. Pero coincido con lo que plantea Inés, y justamente es una contradicción lo que dice el ministro y los datos que se dieron a conocer, de que haya una única razón o una gran razón, por más que el porcentaje sea más elevado en lo que respecta al consumo problemático de sustancias. Para mí hay una cuestión, y lo veo en Maldonado, no es por hacer referencia a mi terruño, pero lo veo en Maldonado directamente, así como Inés lo ve en Ciudad de la Costa. El aumento de personas en situación de calle en Maldonado en los últimos 2 años ha sido impresionante. Bueno, en Maldonado sacaron el Impresionante. refugio del centro y lo llevaron a 5 kilómetros en el medio de la ruta. Entonces, Se llevaron las el personas refugio. a las 9 de la mañana los echan. Se y llevaron tienen el que ir del refugio de ¿Y a No dónde van? contingencia. no Se siempre. llevaron, Eso pasaba en los gobiernos del frente, que el 90% de las respuestas eran refugio nocturno. Estoy en uso de la palabra, te voy a Discúlpeme. pedir un poco Adelante. de consideración. Se llevaron el refugio de contingencia, pensado para el invierno, ¿no? El momento más crudo para estar durmiendo en la calle. Se lo llevaron de una zona que era meridianamente accesible para la población usuaria de ese refugio y lo llevan al batallón de ingenieros de Laguna del Sauce en un ómnibus que ellos tienen que ir, tomarse el ómnibus para ir al refugio, para en la mañana tomarse otro ómnibus para volver a Maldonado y así todos los días. Les cuento lo que hacían Hay ustedes una con la ley cuestión de que es faltas en completamente Montevideo. impráctica Ya le y contaba, además Franco, y- está muy está alejado de la realidad, de atender a la población usuaria de esos servicios de forma cercana. Pero hay una cuestión que para mí es la principal preocupación, y lo digo porque en Maldonado tenemos una unidad de privación de libertad, la cárcel de Las Rosas, que un montón de gurises son liberados a unos cuantos kilómetros de la ruta 39, dicho sea de paso, sin un peso para tomarse un ómnibus ni a Maldonado ni a San Carlos, y mucho menos a sus pueblos de origen, porque la mayoría son del interior, ni siquiera son de Maldonado, y quedan en banda, sin ningún tipo de orientación, ni de ayuda, ni de nada. No es cierto eso. Y la mayoría de esos gurises, y eso es constatable, porque los conozco, porque hablo con ellos, son liberados, gurises jóvenes, de 20 años, que terminan durmiendo en una parada de ómnibus, en el centro de Maldonado, en la plaza, que tienen problemas con la policía, que la policía va, como denuncian las personas en situación de calle, que 30% un 30% agresiones. es víctima de violencia policial, y otro tanto por ciento es víctima de violencia de personas, ciudadanos de bien, 18. algunos como se hacen llamar, un 18%, son víctimas de violencia de esos ciudadanos de bien que salen a apalear personas en situación de calle. Un párroco de Montevideo denunciaba hace pocas semanas Pasó hace poco en el buceo, sí. justamente situaciones repetidas en las que hay grupos organizados que se dedican a violentar a las personas en situación de calle. Hay un vecino de Ciudad Vieja que fue prendido fuego vivo, ¿tá? Por estar viviendo en situación de calle. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿en qué Uruguay estamos viviendo? ¿Qué situación estamos atravesando? Yo creo que hay que hacer un énfasis mucho mayor en las causas, pero de verdad.
y dejen de tirar la pelota para atrás, Wilson. No, eso de me porque el extraña, planteo de me Inés extraña, no era, me extraña perdón, mucho, el planteo de Inés no me es extraña ni el mucho. mío es en el De a gobierno uno del porque frente no se se hicieron entiende. las cosas mejor, en el gobierno del frente No se hizo nada en el no, gobierno del primero, No, no puedes no es decir que no se hizo nada, discúlpenme. y No puedes creo decir que que hay no se hizo una nada. Discúlpenme, creo que hay una No se responsabilidad. atacaron las causas. Las mismas hay causas una- que denuncia el ministro hay una responsabilidad hoy, que son- común. que Las son- causas son la desigualdad Mirá, del sistema capitalista, es Wilson. verdad, Las causas es son verdad, del Ministerio de es Economía verdad, y Finanzas, es verdad, no del Mides. El es Mides verdad. es el último salvataje, Es verdad. tal cual Es como verdad. tú lo dijiste. Hay una responsabilidad No seas ministra del cínico. Frente Amplio, Marina Arismendi, repetía: hombres jóvenes con adicciones y liberados son un problema para los refugios del Mides. El argumento un de las montón- adicciones no es de ahora, viene de O sea, administraciones anteriores y- y seguramente es un argumento que se usa a nivel mundial. Pero En me realidad- vas a Es decir una, que es que- una, pero lo que me es una parece que vamos a hablar característica, su pero decir que También la habla causa Diego que no es presentó una todavía falsedad. su postura. Gracias. A ver, yo creo que las causas están a la vista y evidentemente no hay una causa. Creo que hay cierto latiguillo con respecto a las administraciones de los ministerios de desarrollo social en este país en decir la causa principal son las adicciones. Lo dijo el ministro, como también lo dijo Marina Arismendi de la administración anterior. Digo, me parece que acá nadie se puede sacar cartel de esto no es algo que se diga particularmente seguido. Es natural que las personas en situación de calle hayan crecido, creo que eso es innegable, como pasa en todo el mundo, como también crecieron bajo administraciones pasadas. Sí es una realidad que crecieron menos, por ejemplo, según los datos del censo, del 2020 al 2023 que del 2016 al 2020, con una pandemia en el medio. En por plena ejemplo. bonanza económica. En plena bonanza económica. Entonces, Menos en términos porcentuales, en términos absolutos, el exacto. crecimiento es mayor. El crecimiento ¿querés hablar de números? Claro que sí, hay más que en 2000, hay mucho más que en 2016. Plena bonanza Crecieron económica. 676 personas. Del 2016 al 2020 crecieron 689. Por eso, en Con la términos pandemia porcentuales, no, en términos en netos, personas. claro, lo que te estoy En diciendo términos es el personas. número Entonces, lo que total. hablamos- Lo que te Plena estoy diciendo es bonanza el número económica, total es naturalmente, mayor. y claro que es más Y bueno, mayor, es lo capaz que que acabo de podés- decir, lo primero. Bajo la gestión de Micaela Melgar. Ahora, yo lo que creo es que justamente nosotros siempre hablamos acá y tocamos temas en los que más o menos todos concordamos y coincidimos en que es importante como jóvenes sentarnos y hablar en serio de estos temas que son y que tocan lo más profundo de nosotros como sociedad. Me parece que este también es uno de ellos. Y este también es un tema en el cual no debemos caer en el qué hizo el Frente Amplio, lo malo que está haciendo este gobierno, sino sentarnos y decir, bueno, ¿qué se hizo bien antes? ¿Qué se está haciendo bien ahora? ¿Qué podemos hacer para el futuro? Porque el periodo que viene va a ganar el Frente Amplio, va a ganar la coalición, pero va a seguir habiendo gente viviendo en la calle. Y la Una pregunta cosa, es, Diego. ¿Por qué no? Y la pregunta es, pero pará, Wilson, porque yo sé que vos tenés que responder varias cosas, también tenemos que ir a la pausa, hay otro bloque más para seguir discutiendo. La pregunta es, ¿qué se ha hecho bien para ustedes en este sentido? La atención de emergencia siempre es muy necesaria y fue una de las fortalezas que tuvo el MIDES apenas se creó en 2006. Los primeros refugios eran refugios nocturnos, obviamente, porque todavía no habían habido, o sea, si bien sí en el pasado habían refugios municipales, quienes se encargaban de contener esa problemática que estaba recién iniciando en el Uruguay, eran la iglesia metodista, los evangélicos, los salesianos, los jesuitas, que fueron la primera barrera. Después, en el 2006, con la creación del MIDES, el MIDES empezó a trabajar muy bien en los refugios nocturnos, pero solamente se quedó en ese eslabón de respuesta. Y en realidad, en algunos casos, se necesitan respuestas de 24 horas, más profundas, con más acompañamiento. Se necesita que el MIDES aborde el tema de la salud mental. Se necesita también que se aborde el tema de las adicciones, no como un motivo unicausal, porque no hay solo una causa. con ¿Me esa permitís postura. una nomás, Wilson? A mí, lo dije en un programa hace un tiempo que hablamos particularmente de estos temas, y yo lo voy a seguir reivindicando. El hecho de haber pasado la DINALI a la órbita del MIDES me parece un acierto enorme de este gobierno. Pero no enorme. está funcionando, Diego. Bien, Por favor. Te lo digo pero con propiedad, por favor, ¿verdad que perfecto. no está dando resultados? Perfecto, tenemos un No análisis está dando distinto, resultados. tendremos un análisis distinto, pero Lo nadie dijo el puede negar propio que es un Lema en acierto. comisión. Es un acierto. Es raro que se pongan Si resultadistas me ahora. funciona, Con los muy malos si se resultados aceita y que funciona tuvieron bien, Perfecto. puede ser un 15 acierto. años. Yo no tengo elementos será hoy cuestión de para hacer una interpretación. evaluación de que Ahí esté tenemos cuestiones de funcionando y interpretación, que pero haya tú trajiste un servido problema ese recién, pasaje. justamente de chicos que salen Capaz que de Gervasio nos puede ilustrar un poco sobre que el salen tema, porque justamente él conoce de cerca el de prisión asunto. y que tienen un problema con respecto a tener un lugar hacia dónde ir. La DINALI está trabajando en cárceles de los 19 departamentos. Está adentro, está tratando de empezar a acompañar, porque la DINALI no lo hacía. La DINALI nunca ha DINALI tenido tanto funcionario, por ejemplo, como ahora. Exactamente.
¿En qué discrepaba con lo que estaba diciendo Wilson hoy, Inés? Y nos vamos a ir a la pausa después de esto. Que no creo que sea un tema que se deba abordar desde el MIDES únicamente. Y eso discrepo también con la política del Frente Amplio. Pero por favor, Wilson, deja hablar. Yo soy muy crítica, sobre todo con la última gestión del Ministerio de Desarrollo Social del Frente Amplio. Y yo y muchísimos frente amplistas lo somos. Y bueno, y por algo perdimos las elecciones también. No creo que sea la única causa, pero debe haber estado entre las causas. Pero ustedes llegaron prometiendo que iban a mejorar una situación que, lejos de mejorar, cada vez empeora. Y en principio, estamos en un año en el cual el PBI creció casi 5 puntos y la gente en situación de calle creció enormemente. Entonces, ¿qué es lo que está creciendo? La desigualdad está creciendo. Exacto. Y ese es el modelo que está implementando el MEF. Y yo lo que creo es que los temas de adicciones los tiene que tratar, en todo caso, el Ministerio de Salud Pública, porque no creo que tenga que haber una atención de adicciones para pobres en el MIDES y otra atención de adicciones para la clase media y la clase media alta en las mutualistas. Eso es lo que creo. Lo que creo es que todos deberíamos acceder a la misma atención en salud mental, no hacer servicios de pobres para pobres, que es lo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo Social. Estamos de acuerdo. Que el sistema de la desigualdad está enquistada. Pero hay una cuestión que es ¿cuál es la base para fundamentar y que eso? viene en aumento, porque es una cuestión, si vamos al fondo del asunto, es una cuestión presupuestal. No los sé recortes, si es una cuestión por supuesto que sí. Disculpame, porque pero cómo se definen, no hubo ningún tipo de cómo recorte. se definen las asignaciones presupuestales para combatir la desigualdad. Está perfecto. Termina redundando en los resultados de las políticas públicas asociadas al combate de la desigualdad. Ahora, ustedes están hablando de que es un problema capaz de presupuesto, en los términos de lo que no están planteando. No solo presupuestales, de política de empleo, de política salarial. Tenemos 100.000 nuevos uruguayos ganando 25.000 pesos por 44 horas semanales. Salarios que lo entiendo, no lo comparto, con respecto a un montón de recortes, y no entiendo en qué parte ustedes hacen el análisis de eso que repercute realmente en las situaciones del llano. Porque estamos hablando que ustedes están hablando que hay menos recursos, pero por otro lado estamos hablando que el 2020 al 2023 creció menos de lo que creció en un periodo que entiendo ustedes defienden, que es del 2016 al 2020. Creció menos en términos porcentuales, en términos absolutos. En personas, creció menos personas. Bueno, estamos discutiendo lo mismo que ya discutieron hoy y ya quedó clara la postura. Hoy hay 1.000 personas más en situación de calle que en 2019. ¿Qué quería decir vos antes de ir a la pausa? Nos tenemos que ir a la pausa. Así como también hay más respuestas y más silencio, dije. Silencio. Silencio, va a salir una tarjetita al próximo que interrumpa. Son dos cosas. Desde 2006 en adelante no ha parado ininterrumpidamente, no ha parado de crecer el número de personas, porque a veces hablan de cifras. Antes no se medía lo que ¿Me pasa. dejás terminar? Porque yo Sí, antes no se medía. Desde 2006 ininterrumpidamente hasta el día de hoy no ha parado de crecer la cantidad de personas. Me interesa particularmente ponerle cara a los casos que están viviendo esta situación que nos debería doler a todos. Desde que se empezó a medir sería, ¿no? En todo caso. Exacto. Y no quiero dejar de obviar un comentario, primero porque la diputada Cortés, que dijo que esta situación era culpa del sistema capitalista. Casi que, no creo que la diputada sea socialista, pero el capitalismo, desde que yo tengo uso de razón y estudio, es el único sistema que ha asegurado que la gente salga de la pobreza. Y sobre los salarios, hoy salieron los números, estamos en un salario real promedio a lo que asumió el gobierno en 2020. Todavía falta mucho, en este tema puntualmente falta mucho, pero en un estado que en algunas órbitas estaba en retirada, este gobierno decidió poner un poco más de bueno, ya va a seguir la discusión. Recuerden que ustedes en Instagram, si tienen Instagram, pueden responder la pregunta que hoy hacemos. No hay encuesta hoy, hay pregunta. Y la pregunta es: ¿cómo creen ustedes que ha atendido de alguna forma el Estado la situación de las personas en situación de calle? Entren al Instagram, vayan a Tarjeta Roja, el @ Tarjeta Roja BTV, y allí en la historia está la pregunta para que ustedes puedan responder. Ya tenemos muchas para compartir, las vamos a compartir en el último bloque, Así que vamos a dejar aproximadamente hasta las 21:50 para que puedan 20:50, perdón, para que puedan responder. 21:50 sería un programa de 2 horas y no tenemos 2 horas todavía. Pausa y ya venimos. Bueno, esta discusión sigue. Dejá de interrumpir porque si se calma, Wilson, el próximo vos, que el próximo interrumpe bloque. se lleva tarjeta amarilla, está dicho, Pausa, ya venimos.